Frecuencia abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La Junta de Transparencia y Ética Pública fue creada en nuestro país en 1998. ¿Tenemos nosotros, los uruguayos, noción clara de cuál es la función de la Junta de Transparencia y Ética Pública y cómo ha venido funcionando hasta ahora? Este es el propósito principal de la entrevista que vamos a hacer a partir de este momento con quien es la presidenta de JUTEP, con la doctora Gabriela Dilonco. Buen día, doctora, bienvenida, gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Desde cuándo en el cargo? En el cargo desde el 6 de febrero de este año, 2023. ¿Cómo han resultado estos primeros meses de experiencia? Muy intensos, porque hubo mucha actividad, pero primero quiero aclarar, porque así la audiencia también te tiene claro el tema. Sí. Cuando se creó en realidad la JUTEP, no se creó como JUTEP, sino que se creó como Junta Asesora en Materia Financiero-Económica, creo que era el nombre, y dependía del Ministerio de Educación y Cultura. A partir del año 2015, que se crea específicamente la JUTEP como un servicio descentralizado. Si bien las funciones son parecidas, antes estaba dentro del Ministerio de Educación y Cultura y en el 2015 se independiza como servicio descentralizado y ahí queda ya con el nombre de Junta de Transparencia y Ética Pública. O sea que no tiene dependencia de ningún organismo superior, digamos. Somos un servicio descentralizado. Nos comunicamos con el Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, pero somos un servicio descentralizado. Muy bien. A raíz de lo que usted me preguntaba, sí, son 7 meses y poco muy intensos. En realidad, cuando ingresé, el resto del directorio, el vicepresidente y la vocal me dijeron, bueno, más o menos te damos 3 meses para que vayas viendo cómo es, cómo funciona todo esto, que no es nada fácil, para después, ingresar a trabajar con todo. Y bueno, en realidad desde el que ingresé, ya se tuvo que presentar que trabajar, porque tuvimos que defender el informe internacional que presentó Uruguay en el año pasado ante MESICIC, que es de la OEA, es el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Eso fue a la semana de haber ingresado. Después, en estos 7 meses se han aprobado protocolos que nunca se hicieron en la JUTEP, protocolos internos de declaraciones juradas, de publicaciones, de omisos, de acceso a la información, para que los funcionarios tengan en claro todos los pasos de acuerdo a cada función que cumplen. Tuve que ir yo en particular a Belice, a Belmopan, que es la capital de Belice, porque por estas firmas de convenios internacionales, tal como nos examinaron a nosotros, y es el informe que tuvimos que defender apenas ingresé, nosotros tenemos que examinar a otros países y tocó ir a examinar a Belice. También pasaron varios expedientes por directorio, se están archivando expedientes que ya habían sido terminados, se compró el programa para ocultar los datos de las declaraciones juradas. Antes lo que se usaba era un programa que se bajaba gratis de Google, creo que era, y eso hacía que cualquier persona que supiera algo de tecnología podía levantar eso que estaba oculto. Ahora se compró un programa que no permite, hace imposible que después de publicado alguien de afuera pueda levantar o sacar eso que está oculto para ver datos que son de carácter personal, ¿no? Por la protección de los datos personales. O sea, en estos 7 meses fue muy intensa la actividad. No sé si tuve tiempo de tener esos 3 meses de acostumbrarme, pero bueno, como todo lo intenso, como me pasó cuando ingresé al Ministerio de Salud Pública, ingresé el 12 de marzo del 2020 y el 13 se decretó la pandemia, o sea que lo mío se ve que es todo así, en donde ingreso tiene que ser todo ya y sin ningún tiempo de adaptación. Cuéntele a nuestros oyentes quiénes son las personas que están obligadas a presentar su declaración jurada. Bueno, la ley, estamos hablando de la 17.060, que es del año 98, ya establecía una cantidad de funcionarios públicos que son varios,
y después hubo una modificación en el año 2019, en septiembre de 2019, una modificación de la ley 17.060, que fue a través de la ley 19.797. Entonces, allí se amplió no solo la cantidad de funcionarios, sino se amplió la cantidad de declaraciones juradas que se publican. Para que la gente entienda, a la JUTEP ingresan declaraciones juradas de un sinfín. Son más de... Déjenme ver que justo tengo la ley acá. Si para leerles son un sinfín de funcionarios, son como 3 carillas que hablan en forma genérica, porque después va a depender de cada organismo, pero es el artículo 11, tenemos el artículo 10 de la 17.060, que habla de los principales presidentes, ministros de la Suprema Corte, Tribunal de Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, senadores, representantes nacionales, intendentes municipales. Esos serían los de ese artículo. Después en el artículo 11 son literales, va de la hasta el U, hasta la letra U, y en cada uno de esos nombra un sinfín de funcionarios. Esos son los que tienen la obligación de presentarla. Después de esos que están obligados, hay otros que están obligados a que la JUTEP las publique. Antes del 2020, porque la ley a la que hice mención, a la ley 19.797, que modificó la 17.060, lo que modificó la cantidad de declaraciones juradas que se publican. Antes se publicaba solamente la del presidente y vicepresidente. A partir de marzo del 2020 se publican más de 800 declaraciones juradas. Eso lo que permite es más transparencia, porque obviamente cualquier ciudadano ve, y lo puede ver en la página de la JUTEP, las declaraciones juradas no solamente del presidente y vicepresidente, sino de toda una cantidad de funcionarios. Así que bueno, más allá de que también en marzo del 2020, en marzo del 2020 también se ampliaron las denuncias por un tema de que se abrió el portal de denuncias que está en la página de la JUTEP. Antes las denuncias se presentaban o físicamente o a través de un mail. Ahora, aparte de esas dos opciones, hay una posibilidad de hacerlo a través de la página de la JUTEP, y eso puede ser anónima o nominada, pero es un sistema más práctico, y eso permitió obviamente que se duplicara o triplicara todo lo que es el tema de denuncias, ¿no? Por ejemplo, las denuncias que se presentaron en el 2019 fueron 22, 2022 46 denuncias, 2023, lo que vamos del 2023 hasta agosto, este dato es hasta agosto, son 52 denuncias. Entonces, entre la cantidad de declaraciones juradas que tenemos que publicar, que son muchas más, y la cantidad de denuncias que han llegado, más también lo que es solicitud de acceso a la información y declaraciones juradas, todo eso se incrementó muchísimo. El trabajo de la JUTEP es mucho. Bien, en lo que tiene que ver con las declaraciones juradas, las autoridades que tienen que presentar estas declaraciones juradas, y básicamente esta pregunta la hago para que lo tenga claro el oyente, no necesariamente es exclusivamente para quienes ocupan cargos electivos o para quienes integran cargos de responsabilidad a nivel del gobierno, sino también para jerarquías de la administración pública de carrera también. ¿Es así? Exacto, sí. Ya les digo, el artículo 11 que le hacía referencia, por ejemplo, agarro cualquier literal. El literal H dice, agarré así dice rector, decano de la Facultad de la Universidad de la República, miembro del Consejo Directivo Central y de los Consejos de Educación Primaria, de Educación Secundaria, de Educación Técnico Profesional de la Administración Nacional de Educación Pública de la Universidad Técnica. El H, interventores de instituciones y organismos públicos o privados intervenidos por el Poder Ejecutivo, entes autónomos, servicios centralizados y gobiernos departamentales. G, miembros del Consejo Directivo de Servicio Oficial de Difusión, Radio, Televisión y Espectáculos, y director del Servicio Nacional de Televisión. Y así hay muchísimos. Por eso le digo, si quieren les leo, pero son muchos literales, ¿no? A título de ejemplo solamente. Exacto. Bueno, y para cumplir con todas estas tareas, ¿con qué infraestructura de trabajo cuenta? Básicamente desde el punto de vista logístico, pero también de personal, de recursos humanos. Claro. El gran problema que tiene la JUTEP, uno de los grandes problemas es ese.
antes del 2020 la JUTEP contaba con 17 funcionarios. Después de 2020, a raíz de que unos se jubilaron, otros volvieron, estaban ahora no me sale el nombre, estaban en comisión, perdón que no me sale el nombre, sí. Y vuelven a sus lugares de origen. Hoy por hoy la JUTEP cuenta con 11 funcionarios. Y con mucho más trabajo, por lo que veo. Muchísimo, se cuadriplicó. O sea, lo que antes, por ejemplo, las publicaciones de las declaraciones juradas, antes publicar la del presidente y vicepresidente, no demoraba más que, no sé, un minuto, porque era publicar esas dos y después se publican cuando inician la actividad, cuando son designados, después cada 2 años y al cese. O sea, un presidente y vicepresidente no es tanto trabajo, cada 2 años y después al cese. Acá, al tener que publicar más de 800 declaraciones juradas de los funcionarios públicos, no todos ingresan al mismo tiempo, hay algunos que cesan ahora y entran a otro cargo. Claro. O sea, ya tenemos que tener 2 personas que están encargadas de todo el tema de la publicación, de qué tachar. O sea, no es lo mismo que antes. Y también respecto a las declaraciones juradas, a los accesos, todos, si comparamos 2019 y la actualidad, yo qué sé, por ejemplo, accesos a la información, en 2019 no hubo ningún acceso, 2020 son 11, 2021 20 accesos, 2022 21, y lo que va del 2000, siempre el dato es hasta agosto de 2023, sí. Son 20 accesos. O sea, hasta agosto ya superamos lo que, en tanto en accesos como en denuncias, a lo que se venía trabajando antes, ¿no? Bien, ¿y cómo es? ¿Tiene un presupuesto específico la JUTEP? Y ese presupuesto, esos recursos son limitados y por lo tanto no puede tomar más personal. ¿El personal puede ser trasladado de otras dependencias estatales? ¿Cómo es? Nosotros tenemos 10, por ley, tenemos 10 pases en comisión posibles. Sí. Uno de los grandes inconvenientes, por lo menos creo que ha pasado antiguamente, porque no, y creo que, y bueno, desde que estoy yo también, porque yo estoy buscando gente en la función pública que quiera venir en pase en comisión a la JUTEP. Primero, la JUTEP no cuenta con recursos económicos para poder decirle a alguien que venga en comisión. Generalmente, o la mayoría de los casos, los pasos en comisión siempre van con algún beneficio económico. La JUTEP no lo tiene. Después, otro tema es que la JUTEP, al no tener una reestructura, que es lo que pedimos ahora en la rendición de cuentas, dinero para poder hacer eso, no hay carrera funcional. O sea, quien venga a la JUTEP no hay no pueden concursar, claro, porque no hay ninguna reestructura. O sea, que el que venga queda ahí. Lo único que tenemos para ofrecer es que es un organismo que el horario son 6 horas. Entonces, lo único atractivo que tenemos es, alguien que quiera trabajar 6 horas en lugar de 8 y que le sirva. Por ahora, desde que estoy yo, no hemos logrado traer personas, y bueno, estos 10 pases en comisión están desde hace años y no han funcionado. Entonces, creo que, claro, no todo el mundo le interesa estar en un organismo que no podés hacer carrera administrativa, ¿no? ¿No hay interés político de mejorar esto? Bueno, eso es lo que planteamos ahora. Con la pregunta no la quiero comprometer, pero digo... No, yo no puedo... Es al razonamiento natural que llego, ¿no? Exacto, yo siempre digo lo mismo. Yo no, como integrante de un directorio y un servicio centralizado, no puedo emitir opiniones políticas, obviamente. Sí, simplemente claro. Que yo, cuando las personas o los medios dicen que la JUTEP no sirve, uno se siente como frustrado porque ve el trabajo de los funcionarios, del directorio día a día, y claro, y hasta los propios funcionarios de años dicen qué horrible que nos digan que no servimos. Digo, no, es que creo que está mal encarado el tema. No es que no sirve la JUTEP, es que el sistema político no le da a la JUTEP la importancia que tiene que tener. Entonces, creo que la mirada no va a la JUTEP, sino tiene que ir al sistema político, y hablo de todos los partidos, porque esto se arrastra hace muchos años y obviamente últimamente se empeoró por todo lo que decimos que se amplió los cometidos de la JUTEP. Entonces, bueno, el sistema político es la gran pregunta. ¿Quieren que realmente la JUTEP cumpla con todos los cometidos como debe hacerlo? Planteo siempre lo mismo en todos estos temas internacionales que me tocó actuar en este poco tiempo, que muchos son por Zoom, obviamente, la mayoría.
cuando se plantea que nosotros somos 11 funcionarios, los organismos de otros países como Argentina, como Paraguay, como Brasil, te dicen, ¿y cómo hacen con 11 funcionarios para poder hacer todo lo que implica una prevención de la corrupción, más el tema ético, con todos los cometidos que establece la ley? Porque la ley establece muchísimos cometidos para la JUTEP. Entonces, yo siempre digo lo mismo, le hago el macaquito de WhatsApp, de que uno levanta los hombritos y las manos como diciendo, hacemos lo que podemos. Uh-huh. Y siempre planteo el tema de Paraguay, que tiene un poco más de población que nosotros, pero bueno, lo más parecido posible en América del Sur. El organismo que es parecido, que cumple las mismas funciones que la JUTEP, tiene 100 funcionarios. Claro. Yo no digo 100, sería una utopía pensar en 100, pero por lo menos la JUTEP tiene que tener funcionarios que estén preparados, que están capacitados. Hoy la JUTEP lo que hace es publicar las declaraciones juradas, pero no las puede estudiar. ¿Qué hacemos? Bueno, viene una denuncia, un ciudadano miró la declaración jurada, por ejemplo, el caso de Sartori, un ciudadano vio la declaración jurada de Sartori en su momento cuando se publicó y denunció. Falta tal cosa. Entonces, nosotros actuamos como apagando incendios, nos denuncian y ahí actuamos. ¿Por qué? Porque no hay funcionarios que puedan decir, bueno, vamos a publicar, pero antes de publicarlas, vamos a estudiar las que tengan todo. ¿Tá? Y tampoco las que tenemos reservadas, las que tenemos, para que el público entienda, nosotros recibimos 2 tipos de declaraciones juradas. Son todo lo mismo, pero unas se publican, que son estas que decíamos, que se ampliaron en el 2020, y otras están en la bóveda. En la bóveda que tiene la JUTEP hay más de 174.000 declaraciones juradas, porque las declaraciones juradas se guardan por 10 años. ¿Ah? Nosotros por ley tenemos la obligación de investigar un 5% en forma aleatoria de esa que está en la bóveda, de esas declaraciones que están en la bóveda. Nunca se pudo hacer. Entonces yo digo, a veces tenemos un elefante blanco allá adentro, y no sabemos, porque no podemos hacer ese trabajo de investigación. No podemos hacer, como dice la ley, que tenemos que ser un organismo que presente proyectos de leyes anticorrupción. No tenemos gente ni siquiera para hacer un llamado. Ahora que tenemos que hacer llamados de abogado y contador, que nos permitió la rendición de cuentas anterior, la JUTEP no cuenta con personal para hacer el llamado. Tuve que recurrir a la Oficina Nacional de Servicio Civil a fin de que ellos nos ayuden a poder hacer ese llamado, porque no tengo personal que haga el llamado, que controle que los 80 o 90 que se presenten, vea todos los documentos, que esos documentos cumplan con el llamado. O sea, no tenemos personal ni siquiera para eso, ¿no? Bien, pero para alcanzar todo eso que se necesita aprobación del sistema político. Sin lugar a dudas. O sea que en definitiva acá estamos hablando de que no hay recursos para la institución que tiene que controlar al sistema político de nuestro país en lo que tiene que ver con la cristalinidad de sus procederes. Entonces parece una falta de voluntad de hacerlo. A veces cuando me reúno por temas así de organización, nos reunimos con Senaclad, nos hemos reunido con Fiscalía, y todos nos sentimos en la misma situación. La otra vez escuché al fiscal Díaz, Gómez, hablando, Gómez, y él planteaba de que bueno, que tiene expediente del 2018, que no tiene personal para poder, y yo le mando, creo que estaba en Radio Sarandí, y le mando al periodista Ariel Pereira, le digo, me siento tan identificada. Y cuando hemos estado por reuniones con los organismos, tanto con Senaclav, con Fiscalía, todos están en la misma. Organismos que tienen el Tribunal de Cuentas, organismos que tienen que controlar, trabajan todos con lo que pueden y de la forma que se puede. Entonces hay que dejar de ver a los organismos como que los organismos no cumplen y mirar al sistema político. ¿Qué quiere el sistema político con todos estos organismos que tienen que cumplir una función de contralor? Esa es la respuesta que tienen que dar el sistema político, ¿no? Quiero hablar puntualmente del caso Sartori, porque me da la impresión que Sartori, el problema que tiene, que todo el sistema político tienen que hacer las cosas de una manera, pero él pretende que con él se hagan de otra, que se haga una gran excepción con su esposa, de manera diferencial con la esposa del resto de quienes están dentro de la jurisdicción, digamos, de contralor de la JUTEP.
¿Hay algún tipo de atajo que pueda tener Sartori para lograr, digamos, legalmente evitar que su esposa presente una declaración jurada? No, a ver, el tema primero va a ser tratado mañana jueves. Los jueves son las sesiones de directorio de la JUTEP. Sí. Y uno de los órdenes del día, obviamente, es el tema del expediente de la cónyuge de Sartori. A ver, nosotros tenemos dos expedientes de Sartori. Uno es por su declaración jurada, la de él propia, o sea, la declaración jurada es una sola, ahora después lo explico, pero cuando él presentó la declaración jurada, con respecto a los bienes de él, hay un expediente que está estudiando, la vocal presentó unos documentos que, bueno, ahora están en la parte de asesoría jurídica de la JUTEP, para después pasar al directorio para seguir los pasos, pero eso respecto a documentación que presentó la vocal de la existencia de otras empresas que supuestamente tendría el senador que no fueron declaradas. Pero respecto a la parte de la declaración jurada, que es una sola, pero que incluye la del cónyuge, como había presentado la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, y esa demanda de acción de inconstitucionalidad se basaba justamente solo en la parte de la declaración jurada que correspondía o involucraba a la cónyuge, la mayoría del directorio, de que estoy yo, antes no había ninguna resolución, de que estoy yo, hubo una resolución que creo que la van a publicar en estos días, aunque ya no tiene sentido porque ya salió la sentencia, pero establecía por qué era el efecto suspensivo del tema de la cónyuge y los fundamentos legales. Ahora ya salió la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, por la cual la Suprema Corte de Justicia, por mayoría de 3 votos contra 2, entendió que el pedido de la JUTEP al senador Sartori, como a cualquier otro, de que presente la declaración jurada de la cónyuge, es constitucional. ¿Tá? Por tanto, mañana en directorio se tiene que decidir qué pasos seguir. Desde mi punto de vista, y esto lo hablo desde el punto de vista técnico mío, el artículo 12 de la ley 17.060, con la redacción dada por la ley 19.797, es clarísimo cuando determina que el contenido de la declaración jurada es, y ahí establece, no sé si quieren que les lea para que lo entiendan, a ver, permítanme que así. Sí. Establece, dice, la declaración jurada contendrá 2 partes, una primera parte detallada y reservada y una segunda parte denominada síntesis y abierta. La primera parte reservada contendrá los siguientes datos. A. Una relación precisa y circunstanciada de los bienes muebles e inmuebles propios del declarante, de su cónyuge o concubino, de la sociedad conyugal o de la sociedad concubinaria de bienes que integre y de las personas sometidas a su patria potestad, tutela, curatela. Y ahí sigue. El punto B refiere a la nómina de empresas, sociedades nacionales o extranjeras con o sin personería jurídica a las que está vinculado el obligado, su cónyuge o concubino a través de participación de su propiedad, administración, O sea, la segunda parte, la parte abierta de la JUTEP, que es un documento que va, las declaraciones juradas vienen en sobre cerrado y ese documento, que es como una hoja, es lo que va arriba del sobre, que es lo que la JUTEP tiene a la vista. Y las declaraciones juradas que se publican, se hace un procedimiento de que se abre ese sobre, se publica en la página y se vuelve a poner la declaración jurada en ese sobre cerrado. Entonces, el artículo 12.1, los literales A y B, que son los que el senador presenta como que son inconstitucionales, no hablan de 2 declaraciones juradas separadas. Es la declaración jurada del obligado que incluye la de su cónyuge. ¿Ah? Entonces, eso desde el primer punto de vista. Después, desde el punto de vista de la JUTEP, si considera eso, vamos a ver qué decide mañana en directorio, el paso que habría que seguir, y depende de lo que considere la mayoría del directorio, es aplicar el artículo 16 de la ley, que plantea que sucede en caso de omisión de la presentación de la declaración jurada. Sí. Eso implica que se le tiene que intimar a que lo presente, tiene 15 días hábiles para cumplir. Si incumple, se declara omiso. La JUTEP tiene que informar al organismo, en este caso al Parlamento, de que es declarado omiso, se publica. La JUTEP tiene en su página todo el listado de omisos constantes, ¿no?
En este caso se publica, se manda la notificación al organismo de que es omiso y que por tanto tiene que retener el 50% de su salario. Hasta allí es lo que la JUTEP puede hacer por ley. No tiene otra potestad y allí queda. Ese es el tema de que después, bueno, lo que haga cada organismo, porque considere, como establece la ley, que la no presentación de la declaración jurada, creo que lo dice el artículo 17, implica considera la falta de presentación como una falta grave a los deberes inherentes a la función pública, en el caso de funcionarios públicos. Eso depende de cada organismo, si considera que es una falta grave, depende de cada organismo qué es lo que hace ante esa situación, ¿tá? La JUTEP lo único que puede hacer es declararlo omiso, depende, vuelvo a decir lo que decía el directorio mañana. Claro. Pero si decide eso, sería declararlo omiso y notificar para la retención del 50% del salario. ¿Hay otros casos que se sumen a los de Sartori pendientes allí de que quienes tengan que presentar toda la documentación no lo hayan hecho? ¿Hay muchos? ¿Se da habitualmente esta situación? Yo no tengo ahora acá los datos para eso, pero como les explicaba hoy, la JUTEP no tiene forma de estudiar las publicaciones de las declaraciones juradas que se hacen públicas. Las que no se hacen públicas, menos porque no las ve nadie, ni nosotros, ni la gente, ¿no? Por lo menos las públicas hay gente que las mira. Entonces, al no tener ese personal para poder estudiar esas declaraciones juradas, en realidad quienes nos presentan denuncias son los propios ciudadanos, que dicen, falta, en la declaración de fulanito falta tal cosa, y ahí nosotros formamos expedientes y investigamos. Bien, pero yo me refiero a, ¿hay casos que directamente no han presentado nada y tienen que presentar? No, los que se publican, de los que se publican, que no hayan presentado tendrían que estar, es fácil, habría que entrar, que ahora no tengo acá, pero cualquiera entra a la página de la JUTEP y ve los omisos y allí están todos los omisos. Ah, bien, eso ahí están todas las personas, funcionarios públicos no conocidos y funcionarios públicos que pueden ser conocidos. Todos los funcionarios públicos que no presentan declaración jurada están como omisos en la página de la JUTEP. Hay funcionarios del 2016, por esto que yo le decía de que tenemos el otro paso. La ley determina que la JUTEP informa al organismo donde trabaja el funcionario público y el organismo debería retener el 50%. No todos los organismos retienen. Entonces, en la rendición de cuentas actual también pedimos eso, un artículo sin presupuesto, sin dinero, que lo que pedimos es, bueno, el funcionario público ya tiene la sanción por ley. Ahora, en este caso, el que está incumpliendo es el organismo, porque yo le digo al organismo, por ley, cumplan, retengan a ese funcionario que, por ejemplo, del 2016 no está presentando la declaración jurada. Claro. Y hay organismos que no lo retienen. Entonces, pedimos la posibilidad de aplicar una multa al organismo incumplidor. Como una forma de, bueno, si tú como organismo no cumplís con la ley, bueno, te sanciono a ti, porque tú no lo estás haciendo. Doctora, déjeme decirle para terminar que consideramos, de manera contraria a los comentarios que usted nos hizo de mucha gente, que la Junta de Transparencia y Ética Pública no es que no sirve para nada, sirve para mucho. Muchísimo. Y creo que como país tenemos la obligación de darle todos los elementos como para que pueda funcionar de la mejor manera, porque eso es lo que hace a la calidad de la democracia y de un país. Totalmente de acuerdo. Es a veces, en esto que ingresé, en este nuevo mundo que ingresé en tan poco tiempo, que es maravilloso porque uno abre puertas y es impresionante todas las puertas de lo que es corrupción por todos lados. Es impresionante cuando uno se mete en el tema de la corrupción y la ética. Y justamente el vincularte con otros organismos internacionales, a raíz de todo esto internacional, nos están mandando para firmar convenios con lo que sería la JUTEP de Argentina, de varios países. Hay tanto para hacer, hay tanto, porque uno aprende también de los que ya han hecho todo este recorrido. Hay tanto para hacer, hay tanto para que la JUTEP tenga el valor que tiene que tener. Vuelvo a decir, como tendría que ser la Fiscalía, como tendría que ser la Senaclad. Vuelvo con el tema de que hay que preguntarle al sistema político si quiere realmente que los órganos que tienen que investigar distintos
parte de la función pública, si quieren darle ese poder para que puedan cumplir con su función, ¿no? El sistema político tiene que decidir si quiere ser controlado e investigado. Si no hay nada por ocultar, no entiendo cuál es el problema. Exactamente, totalmente de acuerdo. Doctora, ha sido una charla muy interesante y muy instructiva. Ha sido un gusto haber logrado la comunicación con usted. Un gusto para mí haber estado con ustedes y siempre que dispongan estoy para lo que necesiten. Que tenga buena jornada, hasta pronto. Muchas gracias, igualmente, hasta luego. La conversación era con la presidenta de la JUTEP, la doctora Gabriela Dilongo. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.